Buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros aquí en La Voz del Camionero como cada domingo. Y saludamos de inmediato a nuestra distinguida compañera Yanil Vázquez. Buenas tardes, Yanil. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todo ese público que en esta tarde nos sintoniza a través del canal 19. Una entrega más de La Voz del Camionero, donde tendremos temas pues apegados a nuestra naturaleza pues del ámbito de transporte de carga. Queremos saludar en especial a toda esa familia de Fenatrado. A toda una familia de Fenatrado que me imagino que un día como hoy está cogiendo calor, porque el camionero, aunque ya hoy el camión disfruta de las más avanzadas tecnologías, que no sé por qué los camioneros no usan un handfree en el camión. Es que no traen los camiones handfree, tú tienes conocimiento, porque siempre que le paso por el lado a un camión veo el chofer con un teléfono en la mano pique y pegado del oído y manejando con la otra mano. Aquí hay que hacer una redada realmente. Realmente ya es costumbre, quizá lo tiene pero no lo Pero los camiones ya tienen su handfree también adicionado como los vehículos modernos. Si no, la tecnología permite perfectamente usted tener su teléfono en altavoz. Tienen su altavoz también de manera particular nuestros smartphones o teléfonos inteligentes. En la tarde de hoy nosotros vamos a abordar, como hemos venido haciendo, con un tema propio del momento, la actividad portuaria en la República Dominicana. Y con este tema vamos a desarrollar una conversación con el buen amigo Víctor Gómez Casanova. Víctor es el director de Autoridad Portuaria en la República Dominicana. Además de este importante conversatorio que tendremos en esta tarde, hay otros temas, Ángel, que me gustaría que pues tocáramos, conversáramos previo a esta entrevista. Tú sabes que el Intran esta semana ha estado desplazándose en gran parte del país, algunas provincias de nuestro país, para lo que es la renovación de licencias. Sería bueno que nosotros como... ellos la titulan y lo llaman renovación de la licencia. Sí, renovación de licencia, y para los que no tienen, pues para que puedan adquirir su carnet de aprendizaje. Porque yo entiendo que está bien lo de renovación, pero es un upgrade, una actualización a la licencia que debemos hacer todos los dominicanos, corrígeme, porque con un nuevo catálogo de licencias que tenemos en el país, hasta hace poco teníamos tres o cuatro categorías de licencia. Hoy, como ha demostrado en este escenario en reiteradas ocasiones el buen amigo Dari Terrero, tenemos 7 tipos de licencias en la República Dominicana. Tenemos 2 o 3 tipos de licencias para motores motoconchistas, que antes solo tenían un tipo. Para vehículos privados y públicos tenemos 2 tipos de licencia. Para vehículos de carga tenemos varios tipos de licencia. Para vehículos de maquinaria pesada tenemos 2 tipos de licencia. Y para el tema de los vehículos con varios trailers también tenemos otro tipo de licencia. O sea que más que hacer una renovación, pienso que deberíamos estar hablando de renovar o de hacer un upgrade a la categoría de la licencia que utilizamos los dominicanos para conducir. Y que en esta oportunidad, ya que se están desplazando a diferentes provincias, los ciudadanos que no portan la licencia y que si andan en vehículos en las carreteras, aprovechen para legalizarse, para andar en las vías, porque si se le está dando la facilidad de ir a su pueblo, de ir a su comunidad, ¿por qué no aprovechar la ocasión y renovar su licencia en caso de que esté vencida, de actualizarla, como dice Ángel, en caso de que ya la que usted tenga no aplique para el tipo de vehículo que usted conduzca? Y también si ya usted no la tiene, pues puede adquirir su carnet de aprendizaje y el proceso sea más corto. Dentro de las tareas importantes que ha estado desarrollando el Intran, que son variadas, muchas variadas, yo inscribo 2 tareas sumamente importantes. Uno, el tema de los reglamentos para la aplicación de la ley 63-17. Ese es uno.
importante y trascendental, que no está completada esta tarea aún. Y ya vamos a celebrar el 3er aniversario del Intran, y al día de hoy no se ha completado ni en un 50% la promulgación de los reglamentos de aplicación de la ley. El otro tema para mí importante es este tema de la licencia de conducir. Mire, señores, en el país la mayoría de los motoristas andan sin licencia. Porque se podría decir que un 90% y ganan un poquito más. Bueno, yo pensaba que alrededor de un 60%, tú dices más de un 90%. Mire, los motoristas históricamente nunca han requerido de una licencia para manejar. No. Nunca han requerido, ni se la piden, ni la han, no está en nuestro ADN. Incluso hay muchos que desconocen que existe una licencia para el motoconchista. Para el motoconcho hoy hay una licencia especial. Usted no puede ponerse a manejar un motor de transporte con una licencia de conducir motor normal. Pero tampoco usted puede salir a la calle a manejar un motor sin una licencia de conducir. Yo no sé cómo los seguros facilitan, aprueban, venden un seguro a un motoconcho, si es que tienen seguro, sin previamente verificar que tiene licencia para conducir este motorista o el propietario de este motor. En el caso de los motores, de los motoconchos, una de las cosas más preocupantes que veo en la actualidad y que no está licenciada, o sea que no se emitió un formato de licencia para esto, es el caso del mototaxi escolar. Tú conoces, no sé si en Cotuí hay, aquí en la capital, no, en Santiago, lo he visto en Mao, a los niños lo llevan en motores a la escuela. Esto es catastrófico. Esto es una locura. Montar 3 muchachos, 4 muchachos, 2 muchachos en un motor para llevarlo a la escuela. El riesgo que está corriendo esos niños en un motoconcho para ir a la escuela es una cosa que yo, padre, no estuviera tranquilo desde el momento que salen hasta el momento que llegan de regreso a la escuela. Usted no sabe si su hijo va a llegar a la escuela vivo. Usted no lo sabe. El motor es de alto riesgo en su condición normal de uso de 1 y 2 pasajeros. Imagínense ustedes motoconcho para transportar niños. 3 muchachos en el asiento de un motor, agarrados uno del otro. ¿Qué conciencia tiene un muchacho de lo que implica estar ahí amarrado en la cola de ese motor? ¿Qué conciencia tienen? No, y normalmente los motoconchistas suelen ser un poquito imprudentes. Incluso cuando no tienen el espacio suficiente para cruzar quizás entre un carro y otro, hacen el espacio allá a la fuerza. Sí, pero este tema nosotros debíamos ponerle algún tipo de límite en el caso de la República Dominicana. El segundo tema que nosotros queremos ver con ustedes es el caso de este boletín que ha puesto a circular el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Si puedes hacerme una vista, estimado amigo Ayrton, si usted despierta a esta hora de la tarde, sería un éxito rotundo. Manuel Jiménez, que es el director de comunicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, me ha pedido que lea este boletín. Ellos me lo mandan todos los meses, pero este mes él materializó una llamada telefónica para pedirme que lo lea y que entienda el mecanismo de indexación de los precios de los combustibles. Y yo quiero decirle al buen amigo Manuel Jiménez que yo tengo claro la metodología, el proceso, la estructura con que se fijan los precios de los combustibles. Como ustedes pueden ver en este material, por favor, Elton, aquí ellos comienzan la introducción del tema de cómo se calculan y se fijan los precios de los combustibles y hacen un desglose de la cantidad de combustible por los tipos de combustible que se importa al año. Por ejemplo, de crudo de petróleo
se importan 9.1 millones de barriles, porque la refinería refina petróleo, pero en un valor mínimo, 9.1 millones de barriles. Gasolina premium, 5.6 millones, gasolina terminada. La regular, 1.1, 1.9. 1.9, gasoil regular 4.1, gasoil óptimo 2.7, mucho gasoil óptimo. Gas licuado de petróleo 11.9 de millones de galones. El promedio mensual de importación es de 750,000 barriles de petróleo, 758,000 barriles, es mucho petróleo, y en proporción, usted divide los montos anteriores, entre 12 va a tener el promedio. Ahora, en el precio de los combustibles, ellos establecen la pauta de cuál es la estructura del precio de los combustibles. Vamos a verla aquí. Precios de paridad de importación, a cómo llega para poner un barril de petróleo, de gasoil, de gasolina, de gas licuado aquí en Puerto, ¿cuánto cuesta? Ese es el precio de paridad. Eso implica compra del barril de petróleo, del galón de petróleo, flete, el transporte aéreo y seguro de ese transporte aéreo, que son los tres elementos que se pagan en esa. Más, ahí está la fórmula, impuestos. Vamos a detallar los impuestos, todos los conocemos. El amigo Ricardo de los Santos ha hecho una exposición permanente, extraordinaria, de qué significan los impuestos en la República Dominicana, que no es un impuesto, son 4 impuestos con 4 leyes diferentes que se han ido estableciendo en la República Dominicana, y que una no modifica a la otra, sino que se han estado creando nuevos impuestos para el combustible en la República Dominicana en diferentes momentos. En uno de ellos, uno de estos impuestos es transitorio y ha quedado permanente en el tiempo. ¿De acuerdo? La tercera variable es el margen de comercialización que tienen los que transportan el combustible, o sea, el camionero, cuánto cobra por transportar el combustible, y el margen de ganancia del que la vende en la estación de combustible. Esa es la estructura y nosotros la conocemos. Ahora bien, ese no es el problema del precio del combustible y cómo se expresan en la República Dominicana de manera contradictoria los precios de los combustibles. Ese no es el problema. El problema es que en el país hay un sobreprecio, un colchón establecido por años y que se ha ido incrementando en función de que los impuestos deben indexarse en función, a su vez, del IPC del Banco Central de manera trimestral. Cada trimestre se hace un promedio de cómo fue la inflación y se indexan los impuestos. ¿Qué pasó? Que en la época del 2003-2004, Hipólito Mejía no indexó los combustibles. Leonel Fernández, cuando llegó, los indexó administrativamente sin un rigor a lo que mandaba la ley, y allí se estableció un colchón que nunca se ha reducido. Cuando se estabilizó la economía, hoy que ya tenemos una inflación acumulada, estabilizada, y la capacidad de adquisición del usuario se ha empatado cásimente, no se ha empatado cásimente con la inflación acumulada, estos valores de impuestos que se fijaron no se han indexado a la baja, nunca se han indexado a la baja. Entonces, ante esta realidad, usted tiene entre 40, 50 pesos por galón de combustible hasta 70 pesos acumulado ahí, que usted le busca el por qué está y de dónde. Por ejemplo, y Yanil fue testigo, cuando Ricardo anunció aquí, que fue en este programa, en septiembre, octubre del año pasado, que le explicaran de dónde salía el impuesto de aplicación de la ley. ¿Tú recuerdas ese término? ¿Eso fue en este año, patrón? No, en septiembre, cuando se hizo la huelga el año pasado, sí, que se requirieron los 7 puntos. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde sale de que aplicación de la ley, un impuesto para aplicar la ley? Eso es un disparate mayúsculo, que la gente merece una explicación. Entonces yo quisiera salvar esta situación
diciéndole a nuestro buen amigo Manuel Jiménez, que es el director de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio, que de ninguna manera nosotros somos ignorantes de la estructura de precios, como deben fijarse los precios de los combustibles en la República Dominicana. No lo crea, Manuel. Ni tengo nada contra el ministro, ni tenemos nada contra el ministerio. No. Solo queremos que se pueda lograr un mínimo de transparencia en la República Dominicana. Pero si usted desglosa, por ejemplo, los impuestos, los fletes, seguro marítimo, ahí donde se incurre quizás ese colchón que usted se refiere, es quizás los otros gastos, gastos bancarios, administración de acerca de la ley. Entonces la ley, cada vez que usted importa, necesita que usted le vaya acolchonando esos otros gastos. ¿Por qué entonces no se desglosa cuáles serían esos otros gastos que influyen a ese precio? El elemento a verificar y que tiene que aclarar el Ministerio de Industria y Comercio es la transparencia. O sea, que le digan al país cuánto es el impuesto, sabemos cuál es el precio de paridad, a cómo llega a República Dominicana un galón de gasolina. No llega a 100 pesos el precio de un galón de gasolina puesto en el puerto de República Dominicana, de gasolina premium. ¿Por qué tengo que pagar 225 pesos por un galón de gasolina? 223 en este caso. O sea, ¿qué es lo que implica un valor tan alto en el precio de paridad que uno no lo concilia con los valores que conoce y que están en la web o en la bolsa de valores? Y en el tema, como dice Yanis, de los impuestos, ¿qué es el impuesto de ley? Digan cuánto es para aplicar la ley. ¿Cuál es el costo bancario? El costo bancario se supone que los gastos bancarios que se incurre una estación de combustible debe cubrirlo con el gas, con el costo que ellos reciben, la parte que ellos reciben por maniobrar la estación que está contemplado en la fórmula. ¿El GAL? ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué esconder de manera recurrente estos elementos y no hacerlo transparente? Nadie quiere, y lo ha dicho Ricardo de los Santos de manera reiterada, nadie quiere que el gobierno sea más pobre o que reciba menos dinero. No, nosotros queremos estar conscientes de cuánto pagamos por el costo de los combustibles en la República Dominicana. Simplemente. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. Tal como anunciáramos al inicio del espacio, en escena Víctor Gómez Casanova, quien es el director general de Autoridad Portuaria en la República Dominicana. Una actividad en la que está íntimamente vinculado Fenatrado. Bienvenido, Víctor, a La Voz del Camionero. Gracias, Ángel. Un placer estar aquí con ustedes y buenas tardes, Yamil. Buenas tardes, Víctor. Víctor, la ubicación geográfica nuestra como país, Colón no llegó aquí por accidente, es que nosotros estamos en el medio. Estamos en el medio, estratégicamente ubicados, estratégicamente ubicados. Podemos construir a República Dominicana en el hub del Caribe, como en alguna ocasión tú has referido tal posibilidad. Ya hoy lo somos.
¿Cómo? Lo que tenemos, sí, ya hoy lo somos. Las estadísticas del manejo de carga que estamos teniendo lo demuestra. Lo que pasa es que no estamos todavía en el escenario ideal. Es como que tú digas, yo tengo mi casa y ya estás viviendo en tu casa, pero tú sabes que tienes que resolver unos problemas de una tubería en el baño, en los muebles de la sala, corregir una cortina en una ventana. Hay filtración y me mojan y tengo que moverlo de aquí para allá cuando llueve. Exactamente, y más aún con la competencia que tenemos. O sea, ahora, déjame darle para atrás. El Caribe. ¿Qué pasa con el Caribe? Cuba es una... No, me voy primero al Canal de Panamá, porque me duele decirlo así, pero gracias a Dios para nosotros, Cuba se ha mantenido frisado en términos económicos. Y el puerto que construyeron en Mariel no ha despegado. Por la administración, por la visión de la administración del presidente Trump. Si hubiese ganado Hillary y los demócratas tienen una visión de política comercial frente a Cuba, diferente, de levantamiento del embargo, o sea, ya ellos entienden que la política republicana de mantener el embargo, o sea, ya los demócratas no ven a Cuba como la amenaza potencial con que se veía en la década de los 60 cuando la revolución cubana, Fidel Castro, Che Guevara, etcétera. Pero nosotros tenemos que prepararnos para que ante la eventualidad de la entrada de Cuba como potencia comercial del Caribe, nos puede afectar. Hasta ahora eso está en hold, eso está en stand-by. Lo que pasa, Víctor, que vimos con preocupación hace unos 4 o 5 años cuando comenzó la inversión en la región de Odebrecht y de Brasil con el triunfo del PT. Ese puerto en el Mariel que construyeron con el concepto de un invernadero de un almacén prácticamente para transbordar carga del Caribe hacia los continentes, yo pensé que nosotros íbamos a emular ese ejercicio desde Estamos en eso, con el puerto de Caucedo. Déjame, le doy para atrás. Empiezo de la siguiente manera. El Caribe. ¿Qué pasa con el Caribe? El Canal de Panamá es la vía de comunicación marítima más transitada del mundo, porque el Istmo Centroamericano, a través del Canal de Panamá, comunica del Océano Pacífico al Océano Atlántico en menor tiempo y con más rapidez. Entonces, al ampliar las esclusas del Canal de Panamá, ahora es todavía más el comercio marítimo que atraviesa el Canal de Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos barcos que cruzan del Pacífico al Atlántico, cuando salen del Canal de Panamá, ¿qué les queda de frente? Lo mismo que decías tú de Colón, hay que chocar República de frente. Dominicana, estamos en el medio. En la Entonces, Ruta del Sol. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que las líneas navieras todos los días están construyendo barcos más grandes que tienen capacidad de carga de mayor cantidad para de ser más eficiente el transporte. Sí. Entonces, imaginémonos que venga un barco de China, que sale del puerto de China, que sale y viene, entonces cruza el Canal de Panamá. Ese barco, pon tú que sea un Post-Panamax, que sea un Neo-Panamax, que tenga... Una panza ancha. Exactamente, imagínate que tenga 15,000 contenedores. Ese barco no trae esos 15,000 contenedores a un solo mercado, a un solo puerto. O sea, ahí hay contenedores que vienen a República Dominicana, que van a Estados Unidos, que van a Puerto Rico, que van a Jamaica, que van a Venezuela, que van a Colombia, que van a Brasil, que van a Argentina, que van a Centroamérica, o sea, a todo el... Entonces, ese barco... Y sería muy costoso que ese barco... Imagínate que un delivery... Sea un delivery... Que vaya a cada puerto... Un carrito de concho dejando pasajeros. Entonces, tiene que buscar un hub, puerto. Centro logístico, donde yo descargo para seguir mi ruta... Y que barcos más pequeños... se encarguen de hacer el delivery, la distribución. Entonces, República Dominicana, a través de 2 grandes puertos que hemos desarrollado en los últimos años y que han tenido una inversión muy valiosa, que es el puerto de DP World, el puerto multimodal Caucedo y el puerto de Jaina, que están bajo modelo el puerto de Caucedo del sector privado y el puerto de Jaina con una alianza público-privada en una sociedad de la Asociación de Navieros, los representantes de las navieras, en una empresa que se llama Jaina International Terminals, con el Estado a través de autoridad portuaria. Entonces, todos esos contenedores vienen a Caucedo, vienen a Jaina, sobre todo a Caucedo. Caucedo hace más transbordo que Jaina. Para que se dé una idea, el año pasado la República Dominicana recibió
casi 2 millones de contenedores, 1.980.000. De esos, en el puerto de Caucedo, el 60% fue transbordo y el 40% mercado local. En Jaina es al revés. En Jaina el 60% es para consumo del mercado local y el 40% es transbordo. Y Jaina cada vez va haciendo... Para nuestros televidentes, transbordo es esa carga que no viene a República Dominicana, sino que va a ser llevada a otro barco. La dejan aquí para clasificarla, para que otro barco la recoja y la lleve a su puerto final de destino. Exacto. Entonces, Panamá, además del canal de Panamá y de las esclusas para el paso de las embarcaciones, tiene centros logísticos, pero Panamá tiene una limitante. O sea, Panamá es un país pequeño, es un país de 4 millones de habitantes, tiene menos dimensión territorial y su mayor fortaleza es el canal. El canal. Ok, entonces, ¿hacia dónde están viendo las líneas? A República Dominicana, a Jamaica, a Cartagena, a Freeport en Bahamas, que ahora lamentablemente sufrió muchos embates con el paso del huracán, del ciclón Dorian. Entonces, ¿qué pasa con República Dominicana? Que antes nuestra política de puertos era el puerto, al empresario, al importador o al exportador, lo que le interesaba era el muelle. Asegurarme que el barco pudiera llegar, descargar la mercancía y ya, mi interés era el muelle. Ya no, ahora yo necesito seguir teniendo el puerto, pero entonces ya yo necesito centros logísticos, canales de distribución, centros de reclasificación, hasta de ensamblaje. Ahí entra entonces, escúchame Yanir, yo sé que tú tienes una pregunta con el tema que acaba de desarrollar Víctor, pero ahí entra entonces el tema del mercado de transporte y logística, que ustedes desarrollaron un seminario recientemente. Así es. Hacia la ruta de la innovación. Así es. Vincúlame este concepto hacia la ruta de la innovación con este año de la innovación. Sentado ahí le preguntamos la semana pasada a Dargan qué significaba la innovación este año. Terminó el año y yo no veo innovación por ningún lado. Terminó el año 2018, que era el año de la exportación, y yo no vi exportación. Hubo un incremento de más de un 18% en las exportaciones el año pasado. Algunos analistas señalan que está siendo muy marcado el incremento de las exportaciones por el tema de la barrigol y la minería. Sí, es cierto. Es verdad. Pero también, o sea, es cierto que la minería abarca el mayor porcentaje del incremento de las exportaciones, pero también hemos tenido incremento en las exportaciones con el tema del cacao, con el tema del café, con el tema de distintos rubros, los bananos, las piñas. O sea, hemos estado creciendo. Pero vincúlame el año y la declaratoria del año con este proyecto que ustedes presentaron al país. Te explico. Si Ángelo están... Sí, te explico. Este año de la innovación y la competitividad, el presidente Danilo Medina lo que ha querido es fomentar que las empresas del sector privado reciban todo el apoyo y la colaboración de las instituciones del sector gubernamental vinculados al tema del desarrollo comercial para que fortalezcamos la innovación. ¿Qué es la innovación? Ángel y Yamil producen este programa de televisión todas las semanas, pero no hacen el mismo programa todas las semanas. Ustedes traen temas diferentes, ustedes, el director de cámaras hace un tiro de cámara, el editor hace una edición especial. Esto no hacen televisión, esto es todo lo mismo, no creas que ellos avanzan mucho. Pero resulta que tú innovas con algo nuevo, con algo diferente. Porque si analizamos lo que es el comportamiento comercial, todas las grandes marcas, por ejemplo, Amazon es actualmente la marca comercial más número 1, pero hace 20 años Amazon no existía. Pero tú tienes una marca como Apple, que sí existía hace 20 años, pero que hace 20 años no era lo que es Apple hoy día, pero fue innovando con el iPod, con el celular, con el iPhone, etcétera. Pero tú tienes Nike, por ejemplo, otra marca poderosa, o Coca-Cola, o Reebok, o Ford, o cualquiera, o Adidas. Tú sientes que las marcas van innovando. Entonces nosotros como país también tenemos que innovar. Y no debe ser una innovación solamente del sector privado, ni tampoco una innovación solamente del sector público, sino que tiene que haber una alianza público-privado, exacto. Entonces el desarrollo comercial en términos de innovación, lo que nosotros queremos es que el sector privado sienta de parte del gobierno el apoyo para que las políticas de burocracia, de regulación, de todo lo que tiene que ver con la permisología, el tema de ventanilla única, hacer competitivo. Claro, porque los otros países lo están haciendo.
porque es que la línea naviera, que es la que transporta el contenedor, que es la que transporta la carga, se va a ir para donde el país que le ofrezca. Muchas veces la gente se confunde y piensa que el que atrae al cliente es el que le ofrece la mejor tarifa, y no es así. Yo conozco casos, y todos conocemos casos de clientes o de empresas que aunque le cobren más caro en este sitio, el tiempo tiene un costo. El tiempo, la calidad del servicio, la confianza. Entonces nosotros tenemos que innovar. Nosotros no podemos quedarnos como país trabajando con el mismo esquema comercial de hace 10 o 15, 20 años, cuando tenemos todas estas características diferentes en el mundo de hoy. Y la isla, como somos una isla, necesita del desarrollo de la actividad portuaria y de la actividad aduanal y de la actividad de importación y exportación para fortalecer a través de la innovación ese desarrollo comercial. Víctor, hace unos minutos tú hacía pues referencia a la cantidad de contenedores que hubiésemos recibido en el 2018, que eran aproximadamente 2 millones Así de es. contenedores. Para este año vamos a romper el récord. Este año 2019 la proyección es superar los 2 millones. Si hacemos una comparación 2017, vemos que el aumento sería de 3.1% aproximadamente. Pero casi 300.000 contenedores, porque en el 2017 recibimos poco más de 1,5 millones. Ok. Entonces, ¿a qué ustedes pues ameritan pues este cambio, esta elevación de nivel de contenedores? El transbordo. Porque si ¿Ha sido su punto clave entonces? Sí, porque mira qué pasa. Por eso es que tú dices que ya no estamos convirtiendo en el foco. Exacto, porque fíjate, una ventaja que tenemos como país, al ser la economía de mayor crecimiento de América Latina, al ser la economía de mayor consumo, la más grande del Caribe, las líneas navieras nos ven con un atractivo doble. Dicen, bueno, República Dominicana tiene una ubicación geográfica extraordinaria, estratégica, porque está ubicada por donde yo paso el barco, pero además yo voy a descargar un buen porcentaje de contenedores de mi barco en ese puerto, porque ahí hay un mercado que consume. Correcto. O sea, ahí hay un mercado de casi 11 millones de personas. O sea, que el barco no solamente va a dejar 2 o 3 cosas, sino que... Gracias. Con otra ventaja para nosotros, también me duele decirlo, pero es que el mercado es así. A veces la debilidad de uno se convierte en una coyuntura de fortaleza de otro. La situación de Haití, porque nosotros somos un mercado de 11 millones de habitantes, pero somos la puerta para un mercado de 22 millones de habitantes. Hay que ver esa carretera Montecristi-Santiago. Señores, la cantidad de carga que nosotros estamos manejando transfronteriza es extraordinaria. Exactamente, Ángel. Resulta que muchas líneas navieras prefieren... Y la zona franca que está en Haití. Claro, la coreana, que es una monstruosidad de zona franca, la coreana, que está instalada ahí después de Juana Méndez, y la misma de la inversión dominicana en Juana Méndez. Esa zona franca, es por aquí que hacen la exportación. Y no solamente la exportación, Ángel, también la importación de materia prima. Hay líneas navieras que prefieren que sus barcos atraquen en puertos dominicanos, descargan la mercancía y entonces a través de Fenatrado, de otros sindicatos o de diferentes empresas hacen el transporte terrestre, porque ahí también viene la parte terrestre. La conectividad de la parte marítima con la parte terrestre es fundamental. Y nuestras vías y las vías en República Dominicana, la verdad que son envidiables en toda la región. Tenemos las mejores carreteras de la región. Entonces, volviendo a la pregunta de Yamil, entonces Yamil, el transbordo nos ha ayudado grandemente porque imagínate que tú tienes tu familia en tu casa y ustedes, tu familia, supón tú que vivan todos en un mismo sitio y que sean 30 personas. Entonces, imaginémonos que Ángel es un supermercado que suple de alimentos a tu familia. Tu familia va a ir creciendo, van a tener hijos, nietos, sobrinos, entonces ya dentro de poco, de 30, van a pasar a ser 70, digamos. Pero eso va a tomar un tiempo. Entonces, Ángel, como dueño del supermercado que suple la comida a tu familia, va a ir haciendo más negocio contigo, año tras año. Pero el crecimiento de tu familia y por vía de consecuencia el crecimiento del consumo del supermercado de Ángel a tu familia va a ir creciendo, pero lento, poco a poco. Sin embargo, si tú le dices a Ángel, Ángel, además de la comida que tu supermercado manda para mi familia de 30 personas que va incrementándose,
te tengo una buena noticia. Yo me voy a encargar también de que esa comida que tú produces le pueda llegar a mis primos, a mis vecinos, a mis relacionados que viven en el barrio, en tal calle, en tal. Entonces ya Ángel te ve, Yamil, no solamente como una vía de consumo tuya y de tu familia, sino también de productos que desde su empresa él va a mandar a tu casa y de ahí tú te encargas de distribuirla. Entonces el incremento es mayor por el transbordo que por el consumo del mercado local, aunque el mercado local también ha ido incrementando su consumo. Okay. Hay otro tema que me gustaría que conversáramos, es a través del DR Trade, que veo que la Asociación de Navieros ha querido implementar. Así es. ¿En qué esto beneficiaría entonces a ese crecimiento que nosotros estamos pues proyectando para hacer el Hub del Caribe? ¿En qué nos beneficiaría a nosotros? ¿En qué consiste? Y si ya se está implementando en algunos puertos. Te cuento. La actividad portuaria, por ser una vía de entrada y la columna vertebral de la actividad comercial de nuestro país, tiene muchos actores, no es solamente autoridad portuaria. Para que nos demos una idea, hay 14 instituciones gubernamentales que intervienen diariamente en los puertos con materia de operatividad. Y hay una que deben eliminar. ¿Cuál? Cuestión Lipaniola, ¿cómo que se llama? Despacho Portuario Lipaniola. Yo traje un ascensor. Sí, no sí. puede ser. Hay muchas quejas con Despacho Portuario No, Lipaniola. eso no puede ser. Pero es una entidad paralela a Autoridad Portuaria. No, déjame explicarte. Que yo no le entiendo su existencia. Te la voy a explicar. Y esto no es un comentario de Fenatrado, esto es un comentario mío. Sí, para que quede claro. pero déjame decirte. Fenatrado ha sido tímido con confrontar esa institución. Déjame decirte por qué. Te voy a explicar por qué. Y qué bueno que tocas el tema. Y vamos a hacer un hold, Yamil, y te respondo ahora lo de Dear Trade. ¿Qué pasa con Despacho Portuario Española? Despacho Portuario Española es una empresa privada. ¿De qué se encarga Despacho Portuario Española? Todos los contenedores que llegan al país son propiedad de quién? Son propiedad de las líneas navieras. Correcto. Entonces, Ángel Acosta, por poner un ejemplo, trae un contenedor con una mudanza de él. Entonces, llegó la mudanza de Ángel en el contenedor. Ángel va, paga su impuesto y se alquila su chasis, Fenatrado o cualquier empresa, se lo llevan. El contenedor llega a tu casa. Tú no te diste cuenta, porque la mayoría de nosotros no leemos, es como la letra chiquita de la tarjeta de crédito, de los préstamos y de los contratos. Tú firmas. Cuando tú firmas una letrica chiquita que dicen, lo que pasa es que deberían ponerse más grande y explicárselo a la gente, que ahí, y hemos hablado con ellos, y ellos están en una campaña de ir haciendo conciencia. ¿Qué pasa? Tú no te das cuenta que tú firmaste en ese momento que tú tienes X cantidad de días. Es como cuando tú alquilas un carro. Mira, Ángel, llegó tu contenedor, el contenedor va para tu casa, que es tu mudanza, se va a quedar en tu casa en lo que tú sacas todos los muebles, pero tú tienes 10 días, 15 días, 20 días para devolver el contenedor. ¿Qué pasa? Tú te quedas con el contenedor más tiempo del que debes, o a veces no tú. ¿Tú sabes qué pasa también? A veces tú se lo devuelves al chofer, al que le alquilaste el chasis, o a Fenatrado, o a la empresa que tú hayas hecho el transporte terrestre, y esa persona o tenía otro trabajo que hacer en ese momento y se descuidó, o lo dejó ahí, o lo entregó más tarde, o lo que fuera, pero el que se te pegue es a ti, porque el que trajo la importación fue Ángel Acosta. Entonces, se genera una deuda de Ángel Acosta porque se pasó X días y eso tiene un monto. Cuando tú vas a traer otro contenedor y llega ese otro contenedor, Despacho Portuario Española te agarra y te dice, señor Ángel Acosta, ¿usted se acuerda del contenedor que llegó aquí el mes pasado con su mudanza? Sí. Usted se lo llevó y usted duró tanto, entonces usted me debe tanto, entonces usted no me pague esto, entonces yo no le suelto este. Y ahí se generan los conflictos. Entonces yo creo que ahí la autoridad tiene que jugar un rol diferente. Pero bien, ese no es... Pero déjame decirte que lo hemos intentado, pero entonces ahí entra un tema de libre comercio. Yo entiendo que la vía... Porque también te voy a decir algo, fíjate como tú dices, Fenatrado yo siento que ha sido tímida con enfrentar, no solamente Fenatrado, el CONEP, hay empresas del CONEP y asociaciones del CONEP que tienen ese conflicto con Despacho Portuario Española, pero cuando tú se lo explicas y tú le dices, entonces, pro consumidor, porque también viene el tema de dónde surge ese, y no está solo Despacho Portuario Española, ahora se han surgido otras empresas, de dónde surge el tema que en el año 93 iban a multar al país y nos iban a sacar de competencia, porque República Dominicana era el país que más retraso de entrega de contenedores a las líneas estábamos teniendo en toda la región, y entonces eso genera con la cadena de... Tú no le has dado respuesta a Yanil, pero ahí estoy obligado a hacerte una pregunta, Víctor, pero ¿y RD Digital, República Dominicana Digital,
la modernización del país no ha llegado a autoridad portuaria no, a los puertos dominicanos. Sí. Porque en aeropuerto tú notas un avance, pero en portuaria, que es la puerta del desarrollo del país real. Mira lo que hemos tenido nosotros con el desarrollo. Yo te invito, y ojalá Yamil y tú puedan tener un espacio en su agenda, a que vayamos a una visita al puerto de Jaina, al puerto de Caucedo. Hay otros puertos también, por ejemplo, en la República Dominicana tiene 16 puertos en estos momentos, y nosotros tenemos puertos que están entre los primeros puertos de América Latina del informe de la CEPAL. Por ejemplo, el puerto Caucedo está catalogado como el puerto número 11 de toda América Latina. Nosotros tenemos el puerto de Jaina, que son los dos principales puertos en materia de contenedores, de carga. Pero nosotros tenemos Amber Cove en Puerto Plata, que es uno de los principales puertos del Caribe en recepción de cruceros, de la línea Carnival. Pero nosotros tenemos un puerto que inauguramos recientemente, que es un puerto privado, que es el puerto de Coastal, se llama Puerto La Cana, en San Pedro de Macorís, que tiene la más alta tecnología en materia de importación de derivados de petróleo, de combustibles, LP. Pero nosotros tenemos el puerto de Punta Catalina, que es el puerto con el espigón más largo de todo el Caribe, y es un puerto con capacidad de recibir barcos post-Panamá. Aquí hay dos puertos con capacidad de recibir post-Panamá: Caucedo, privado, pero Punta Catalina, que es público. Entonces sí hay... Que va a terminar siendo privado también. Entiendo que sí, cuando el gobierno empiece una política de negociación de con la planta, empresa y el terreno, lo ideal es entregarle ese puerto a los bichini, que además lo necesitan. Y tú sabes que el puerto es parte integral del desarrollo planta, del proyecto. Pero la planta tiene su área de ejecución, la planta eléctrica. El resto del puerto puede ser explotado comercialmente, claro, por que la sí, empresa privada. Y así le pagamos el terreno a los bichini con ese puerto. Y salvaguardando la parte de la Danilo, de la garantía. Con ese puerto se le puede pagar el terreno a los bichini. El gobierno está trabajando el tema de Punta Catalina, pero yéndonos bueno, también otra cosa, antes de Dear Trade y Yamil, que está la pregunta en el aire, la modernidad de los puertos. Sí, hay una tremenda coño, pero no avance. Se ve, Víctor, yo no lo veo desde aquí. Porque, yo voy a tener que comprarme unos catalejos. No, lo que tienes es que ir, porque es que fíjate qué pasa, los ciudadanos ven más el avance de los aeropuertos que el de los puertos, porque son más los ciudadanos que viajan y toman un avión o van a recibir un familiar o van a llevar un familiar al aeropuerto, pero no todo el mundo va al puerto porque la mercancía le llega a su casa. Con Dear Trade, y a propósito de la tecnología y la modernización, mira, Yamil, Dear Trade es un programa como otros programas que se han venido desarrollando a través del Comité de Facilitación de Comercio y la integración de las instituciones del sector público como Autoridad Portuaria, Aduana, Migración, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Armada, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud Pública y toda una playa de instituciones gubernamentales, junto con empresas del sector privado. Está la Cámara Americana de Comercio, el CONEP, está Expo, está la Asociación de Navieros, donde en una misma mesa, todos los actores sentados, definimos políticas para mejorar la calidad de nuestros servicios a través de la implementación de factores de tecnología, capacitación de recursos humanos, mejoras en el tiempo del desarrollo de la burocracia, de los formularios, los papeles, etcétera. Pero la tecnología juega un papel fundamental. Por ejemplo, existe hoy en República Dominicana, gracias a programas como Dear Trade y otros programas de tecnología, Ángel hablaba, por ejemplo, del caso de República Digital, donde tú haces una importación y ya desde tu celular, a través de aplicaciones que manejan los técnicos del área que intervienen diariamente en ese proceso, tanto importadores como exportadores, tú ves por dónde viene el barco, con un ¿dónde sistema está tu carga, de georreferencia, la ubicación de tu carga? ¿Cuáles son los contenedores que vienen? ¿Qué trae esos contenedores? A través del SIGA, por ejemplo, en aduanas, tú puedes hasta hacer el pago antes de que llegue. O sea, el barco todavía no ha llegado, pero ya con el manifiesto, aduana sabe qué es lo que tú traes, tú lo pagas y cuando el contenedor llegue ya no hay que hacer la verificación. No, espérate, que vamos a chequear. No, ya yo sé que ahí viene tal cosa, se le hace el chequeo de seguridad que se corresponde y sale. En algunos casos hay empresas que tienen hasta un servicio por el manejo, por el volumen del manejo, que se les hace in situ, o sea... Aduana se puede hacer en sitio. Así, la verificación. Entonces, esos programas agilizan, dan mayor seguridad, dan mejor calidad del servicio, el proceso. pero entonces abre el tema de la ciberseguridad,
que también ahí estamos que ella trabajando. te lo tenía guardado ahí, lo de ciberseguridad. Sí, porque es que va de la mano una cosa con la otra. Eso como que tú compres un carro. Tan pronto tú compras un carro, ya tú sabes que tienes que tener un presupuesto para echar gasolina. Claro. Porque sin gasolina no camina. Entonces, tan pronto tú haces la inversión del trabajo de tecnología en nuestros departamentos, también tienes que saber que existe ya, desarrollas la amenaza, y han habido casos en otros países del mundo, en diferentes puertos, donde ataques cibernéticos de hackeos han creado problemas. Entonces nosotros aquí estamos trabajando. La ventaja para y nosotros... un objetivo terrorista es los puertos y la Claro. carga. ¿Tú sabes cómo surge el CC? Es un recurso muy vulnerable al ataque terrorista. El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, el CESEP, y el CESAC también, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria de Aviación Civil, surgen después del 11 de septiembre, después de los ataques del 11 de septiembre, porque los norteamericanos dijeron, oh, pero ve acá, si esto no lo hicieron con unos aviones, imagínate con un barco. Imagínate un barco que entre a un puerto y no se pare, Dios libre, o sea, sí, entonces sí. hay que tomar una serie de medidas. Entonces ahora, fíjate tú que antes, cuando se veían películas de asaltos a bancos, se veían películas de terrorismo, de este tipo de cosas, por lo general era que sacaban una pistola, que se ponían una máscara. Ahora es sentado desde la comodidad de tu casa con una laptop. Exacto. Víctor, danos un permisito para hacer Claro que sí. una pausa, y cuando regresemos, en los minutos que nos quedan de programa, entonces vamos a abordar la proyección de puertos en República Dominicana de la mano de Fenatrado, que es un puntal importante para esta actividad. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros, Víctor. Necesitamos tener una proyección de hacia dónde va una actividad que de la mano debe crecer junto a Fenatrado. Aunque ya Fenatrado no maneja la totalidad de la carga como en el pasado, pero sigue siendo un puntal importante en esta actividad. Manzanillo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Barahona? Ya definiste qué va a pasar con Baní. En Asua hay un proyecto, varios proyectos. ¿Qué va a pasar en Ocoa con el astillero? ¿Qué va a pasar? Bueno, aunque no es tu área, pero hablamos de barco, de carga. ¿Qué va a pasar con este puerto aquí en la capital que no puede continuar ahí en el malecón? ¿Cuál es la proyección a los fines de que el camionero que está viendo este programa entienda la ruta de desarrollo que se proyecta en esta actividad? Ahora mismo estamos trabajando con 4 puertos: Manzanillo, Barahona, San Pedro de Macorís y Boca Chica. Cuando digo que estamos trabajando en estos 4 puertos es que se está elaborando el master plan de lo que son ¿Y Puerto Plata lo sacaron de agenda? No, te voy a explicar. Lo que pasa es que es una situación especial que ya está definida. Pero en el caso de Manzanillo, Barahona, San Pedro de Macorís y Boca Chica, hay una empresa española de consultoría que fue contactada por la Presidencia de la República a través del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con vasta experiencia en diversos países en materia de desarrollo portuario, que está haciendo los estudios para presentar el master plan con las diferentes propuestas de lo que sería la focalización del desarrollo de la actividad portuaria en esas 4 zonas del país: San Pedro de Macorís y Boca Chica en el este, Manzanillo en el norte y Barahona en el sur, para el Estado tener una visión compacta y definida de qué hacer en cuanto a la actividad primaria en términos portuarios de esos 4 puertos. Puerto Plata ya está trabajándose en la remodelación completa del puerto, y el puerto va a ser reconstruido para convertirlo
ahora mismo es un puerto de carga, va a pasar a ser un puerto multimodal. Va a tener carga y va a tener pasajeros a través de cruceros. Se va a construir una terminal de cruceros. Y también un espacio para la pesca. Va a tener un muelle de pescadores de manera independiente, así es. Entonces, por eso decía que es un puerto multimodal, porque va a tener diferentes actividades. Exacto. Manzanillo. Con respecto, Manzanillo está dentro del estudio que se está realizando, porque con Manzanillo hay una situación sui generis. ¿Los chinos se quedaron en promesa? No, lo que pasa es que ahí es parte de la guerra de los intereses comerciales de distintos países, no solamente China, sino Estados Unidos, y hay diversas propuestas. Sí, te vimos a ti ir al puerto de Manzanillo con la embajadora, claro, de Estados Unidos. Vamos a entregárselo, vamos a entregarle ese puerto. Lo que pasa es y dejemos la baraja al primero que ofrezca más, claro. Lo que pasa es que hay que definir para qué. Porque el presidente tiene un interés marcado con el tema de Manzanillo, y es que el presidente dice que el puerto de Manzanillo no debe ser visto como una política para el desarrollo del puerto exclusivamente, sino que el puerto debe ser la herramienta para el desarrollo social y económico de toda la región. Y en eso los empresarios de Santiago también, como tú mencionabas ahorita. Esos son unos cobardes que se dejaron quitar el puerto por Danilo Medina. No, porque no fue que se le quitó, es que se está ahora trabajando, con ellos también nos hemos reunido para trabajar en el modelo del diseño de inversión, y ellos han hecho propuestas también. Ahora, con respecto al puerto de Santo Domingo, aquí que tú decías del espacio, hay que sacar esta carga de ahí. Además, no es tan importante esa carga. No, sí, no te creas. No, sí. hombre, no. Déjame decirte. Y el daño que le hacen a esta ciudad. Déjame decirte. Tú has visto la cantidad de vehículos que hay en las calles. Pero ven acá. La mayoría de los vehículos, ¿tú sabes por dónde vienen? Por ese puerto. Pero yo digo el que está de este lado, no el de San Suicidio de aquel lado, sino el que está al lado de Montesino. No, por ahí se recibe. Mira, ahí atraca el ferry, ahí atracan cruceros, ahí atracan carga. También del otro lado donde están los por eliminar eso y llevárselo a Jaina, o a Boca Chica, o a otro sitio, no o a Banía, o a Punta Catalina. Lo que no se soporta más es todos estos camiones en el centro de la ciudad a todas horas. Hay que subirla a Máximo Gómez y ver lo del malecón, Víctor. Eso es un tema que el Intrant yo no está trabajando eso aquí, pero pero es un problema, está a la vista, no necesitan de ojos. El Intrant está trabajando con el Ayuntamiento del Distrito Nacional y con Fenatrado y con el Ministerio de Obras Públicas, y los empresarios. Sí, para ese tema, porque realmente hay un camión pasa a trabajo a las 6 de la tarde en la Máximo Gómez para salir a todas horas, para entrar a la ciudad a todas horas. Bueno, tenemos que fomentar el horario nocturno. Eso es importante. Víctor, hay un tema que no me gustaría que dejáramos pasar desapercibido, y es que en el mes de marzo yo vi que ustedes lanzaron el Premio Nacional a la Mujer Portuaria. Sí. ¿Cómo nace esta iniciativa? Y hay mujeres portuarias, yo sé que hay mujeres camioneras. No, eso te iba a decir. Es que gracias al trabajo que hemos venido desarrollando junto al Ministerio de la Mujer, con nuestra distinguida amiga, la licenciada Yanis Camilo, que es la ministra de la Mujer, nosotros hemos incentivado la participación de la mujer en el sector portuario y el sector naviero, porque es un sector que se veía tradicionalmente machista. O sea, tú pensabas en un puerto, pensabas en un contenedor, en fuerza bruta, en un hombre, pero hay muchas mujeres trabajando. De hecho, tenemos ya la primera mujer piloto. Tú sabes que cuando un barco entra a puerto, no entra solo, sino que primero es abordado por unos pilotos de la autoridad portuaria que hacen las labores de asistir al capitán en el atraque de ese barco. Y no habían mujeres, todas eran hombres. Ya hay una mujer, se llama Gloria Quiñones, que hace ese trabajo. Hay mujeres operadoras de grúas que no las habían antes. Excelente. O sea que las mujeres se están integrando. Víctor, y entonces el premio es para reconocer a esas mujeres. Víctor, finalmente un mensaje al camionero dominicano que hace contacto con Portuaria. No, que hace contacto no, Ángel, que es una pieza fundamental del engranaje, de todo lo que es un eslabón fundamental, porque de nada serviría todo esto que hemos estado hablando si al final de cuentas en el transporte terrestre la carga no llega al destino, porque llega al puerto, llega al país a través del puerto, pero debe llegar al cliente, al destinatario final, a través del transporte terrestre. Mira, mi recomendación, con todo respeto, y lo he hablado mucho con el señor Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado, y con sus principales directivos, es el asunto de la capacitación en el manejo. Yo creo que el principal problema que tiene Fenatrado es la conducta de sus choferes en el manejo. O sea, los choferes tienen que entender que un camión es un camión, no es una bicicleta, no es un motor. El solo hecho de tu verlo ya tú te asustas. Entonces los choferes tienen que
incentivar la capacitación, la cortesía, el control de velocidad, las iluminaciones, las ¿Cuál es el gomas. comportamiento en Puerto? Tenemos es un proceso. Ricardo nos ha ayudado mucho, pero es un proceso porque es una cultura de hace años que dale para allá y entra. No, espérate, eso no es así. Gracias, Víctor. Antes Gracias de a que finalice ustedes. el año, diciembre, finales de diciembre, me gustaría cerrar el año con un programa con el contenido del progreso de esta actividad. Fundamental Ponle fecha y cuenta con nosotros, y yo también voy a cursarles una invitación para que podamos hacer una visita tanto a Jaina como a Caucedo y a otros puertos que ustedes Excelente. quieran. Gracias, Víctor, por Gracias sacar a el usted. tiempo y No, compartir gracias a usted, patrón. con nosotros y con la familia Fenatrado este domingo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos el próximo domingo.